Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Hola, es grato volver a recibirte en esta tu casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo desde Radio San Juan Diego y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré conduciendo tu programa ¿Dónde estás? Espero que el día de hoy te encuentres bien y que todos tus proyectos se hayan realizado esta semana. Platícame cómo está hoy tu corazón, cómo te encuentras. ¿Cómo te va en esta nueva modalidad? ¿Ya te adaptaste? Cuéntanos tu vivencia a nuestro WhatsApp 5570 07 24 89. Vamos a dar comienzo al programa con una breve oración. Glorioso San Francisco de Sales, tu nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Tus obras destilan la selecta miel de la piedad. Tu vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. El tema del día de hoy se titula El Cuauhxtli, la envidia y San Mateo. Te voy a mostrar el siguiente artículo. ¿Lo conoces? Por supuesto que posiblemente sí. ¿Sabes su nombre? Pues yo creo que en algún momento de nuestra vida, alguno de nosotros hemos pues comprado este artículo. Y he de confesarte que bueno, yo sí. Y es que cuando mi hijo nació y lo llevé a bautizar, en la parroquia afuera se encontraba una señora vendiendo este artículo. Y pues bueno, lo compré y yo no sabía que era un amuleto, ¿verdad? Y bueno, sabemos que un amuleto es un objeto pequeño que se le atribuyen virtudes de alejar el mal y de proporcionar el bien. En aquellos tiempos yo no sabía que lo que adquiría era un amuleto y lo peor no fue que lo haya comprado, sino que se lo llevo al sacerdote para pedirle que vertiera sobre él la bendición. Y bueno, como madre, ¿verdad? Sabes que tu deseo por cuidarlos y protegerlos, pues puede a veces generar actos contrarios a la fe. E inclusive un acto de idolatría o de superstición. Por cierto, que el sacerdote no lo bendijo, pero me invitó a que asistiera a los cursos de evangelización a los cuales, por supuesto que yo no fui. Por lo regular, este artículo, este amuleto, se obsequia como protección a los niños contra el llamado mal de ojo, el cual, ¿verdad? Nosotros creemos que es la creencia de que nosotros podemos causar el daño a otra persona solo con mirarla. Y pues bueno, esta creencia está muy arraigada en el mundo, es una creencia universal y se cree que es una realidad porque, bueno, el infortunio que las personas llegaban a vivir después de que alguien las mirara de manera intensa, pues hacía real que este fenómeno lo consideraran
como verdad, como hecho una realidad. Pero yo te pregunto, ¿sabes su procedencia? ¿Sabes su significado? ¿Sabes de dónde surgió? Fíjate que hay una leyenda otomí que muy posiblemente tú has escuchado. Pero bueno, antes de compartirte esta leyenda, déjame decirte que una leyenda en el diccionario de la Real Academia Española, leyenda es la narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Entendiendo entonces qué es una leyenda, déjame platicarte que la autora del libro Leyendas Prehispánicas, Otilia Mesa, menciona que desde tiempos remotos la imaginación del hombre creó relatos que, a pesar de su origen humilde, llegaron a convertirse en verdaderas obras literarias. Así lo legendario poco a poco ha aumentado, matizado y hermoseado. Casi siempre se convierte en relato sobrenatural e histórico, porque los mitos y leyendas no son más que deformaciones de la historia. Encontramos que en el origen de todos los pueblos palpita lo irreal, con el mismo encanto de los sueños, con el general de la infancia, con algún niño que ensalza a los buenos y castiga a los malos. La leyenda entonces se cultiva universalmente, ya que ella encierra en sí ingenuidad y encanto de cada pueblo. Su lenguaje florido, su riqueza de imágenes, la variedad de los temas y contenido arrobador constituyen un tesoro. En nuestros pueblos, en nuestros monumentos, en nuestras ruinas, en nuestros héroes y guerreros, en nuestras flores y pájaros, en nuestros ríos y lagos, sierras y volcanes, se esconde una leyenda que fluye sencilla, sensitiva e ingenua como el alma de este pueblo que se llama México. Te invito ahora a que escuchemos el resumen de esta leyenda otomí que tuvo lugar en el río Xichú, en el estado de Guanajuato. Regresamos. Esta leyenda la vamos a tomar del libro de la autora que acabamos de leer, de Otilia Mesa, titulado Leyendas Prehispánicas Mexicanas. El Cuauhixtli, árbol de los ojos. Cerca del río Xichú existe un pueblo que hace siglos era gobernado por un cacique llamado Chuin, quien estaba casado con Andoeni, hija de un famoso guerrero otomí llamado Anie. Tanto Chuin como los habitantes de dicho pueblo se consideraban protegidos por los dioses, ya que había abundancia y felicidad en el poblado. Un día llegó al pueblo un hechicero, quien al ver a la bella Andoeni, brillándole los ojos, profetizó lo siguiente: «Qué bella es y qué feliz su esposo, pero no pasará mucho tiempo en que el río trague su vida y entonces todo será aflicción y llanto en este pueblo». Andoeni, al escuchar esto, le preguntó: «¿Puedes decirme la causa de mi próxima muerte?». A lo que el hechicero respondió: «Vendrá un hermoso guerrero que te embrujará con la mirada de sus ojos. Por él despreciarás a tu esposo, todo lo abandonarás por seguirlo». Cuando Chuin supo que el hechicero mencionó, la cólera lo invadió y pidió que lo arrojaran del pueblo y lo abandonaran en el bosque en espera de que las fieras lo despedazaran. Así lo hicieron. Cuando el viejo hechicero quedó libre de sus verdugos, gritó: «El guerrero Chuin perderá el amor de su amada, porque el río se llevará a su mujer». Dicho esto, desapareció. Después de un tiempo, llegó al pueblo un guerrero, Tenochca, con su gran séquito. El cacique Chuin salió a recibirlos con honores,
pues era un embajador del emperador Moctezuma Ilhuicamina. De pronto, cuando Chuin se encontró frente al desconocido, el cielo azul se tornó con espantosos truenos y rayos que no generaron ni una gota de agua. Esto hizo que los habitantes del poblado estuvieran con miedo. El desconocido guerrero recibió, de acuerdo a su alto cargo de Tlacatecatl, llamado Coyoltotl, iba de paso camino a Tenochtitlán, por lo que pedía hospitalidad hasta que se recuperaran del cansancio tanto él como sus guerreros. Coyoltotl era aguerrido, hermoso y delicado en su trato. Ojos color miel, mirada intensa, hasta el grado de sentir deseos de obedecer ciegamente el misterioso mandato de sus ojos. Pasaron los días y un amanecer, Andoeni decidió ir a bañarse al río como lo hacía frecuentemente. Cuando iba a disfrutar de su deleite matinal, le salió al paso Coyoltotl, quien la miró a los ojos y al instante ella se sintió paralizada y alucinada. Él avanzó lentamente hasta quedar tan cerca de ella. El guerrero mexica, sin dejar de mirarle los negros ojos, la tomó en sus brazos y besó sus labios. Después la condujo a lo más interno del bosque. Llegó la noche, pero la esposa del cacique no regresaba. Por varias horas, Chuin estuvo inquieto, pensando en qué le habría sucedido a su esposa. A la medianoche, salió a buscarla en compañía de guerreros. Conforme avanzaba, lanzaba voces, pero Andoeni no respondía a su llamado angustioso. Cuando Chuin estaba más temeroso por la suerte de su esposa, el tecolote cantó. En eso, Chuin recordó las predicciones del hechicero y se preguntaba si se estaban cumpliendo y que quizá estaba perdiendo el amor de su amada. Toda la noche buscaron a la joven y nadie pudo encontrarla. Al amanecer, vencidos por el infortunio, Chuin pensaba en regresar al pueblo. De pronto, creyó escuchar las voces suaves y delicadas, por lo que se detuvo y esperó. Él era un experto cazador y, a pesar de la distancia, reconoció el timbre dulce de su amada esposa que pronunciaba palabras de amor. Chuin corrió lleno de odio hacia donde escuchó las voces, encontrando a Andoeni y al guerrero Coyoltotl fundidos en un apasionado abrazo. Chuin, celoso, se aventó hacia donde estaba el guerrero y clavó su puñal en el corazón de ese guerrero de los ojos brujos. Chuin, teniendo a su rival caído a sus pies, le arrancó los ojos que habían embrujado a su esposa Andoeni y los clavó en el tronco del árbol más cercano. Andoeni, al contemplar el cuerpo de Coyoltotl, corrió hacia el río y, donde la corriente era más turbulenta y peligrosa, se aventó. El augurio del hechicero se había cumplido. Pasó el tiempo y aquel árbol nunca había florecido, pero un día dio flores y frutos. Era un fruto que semejaban a ojos humanos. Los hechiceros, que saben interpretar el lenguaje de las cosas, descubrieron el secreto. Eran los ojos de Coyoltotl que el cacique Chuin había clavado en su tronco. También llegaron a saber que los dioses benignos y comprensivos les volvieron a dar vida con cualidades mágicas. En nuestros días,
Los yerberos y hechiceros a ese fruto misterioso le llaman Cuauhxtli. Recogen su semilla que actualmente llaman ojo de venado, el cual aseguran sirve para ahuyentar el mal de ojo. Qué interesante leyenda. Creo que vamos viendo para qué utilizan el llamado ojo de venado. Pero antes de irnos a un corte, yo te hago una pregunta. ¿Qué es hacer un mal de ojo? ¿Cómo es que este ojo puede hacer un mal? Te invito a ir a un breve corte y regresando vamos a continuar con este tema. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y pues bueno, hemos escuchado la narración del Cuauhxtli, llamado el árbol de los ojos, que comúnmente se conoce como ojo de venado. ¿En cuántas ocasiones te has descubierto deseando un bien ajeno? Mirando mal a aquel que posee la habilidad, el talento, las destrezas que tú no tienes. ¿Cuántas veces te ha sucedido que eres el preferido, el que ha sido seleccionado para alguna tarea importante? ¿Has tenido esa experiencia? Pero pues también muy seguramente has vivido esta parte de que te encuentres en el segundo plano, es decir, en el segundo lugar, desplazado, ignorado, que pasas inadvertido. ¿Será quizá que en este ambiente donde puede surgir la envidia? A mí me ha sucedido. No te voy a mentir diciendo que no he sentido jamás la envidia, que no sé qué es eso. Te mentiría, porque estoy consciente que no poseo ni todos los talentos, ni todos los bienes, y a veces los ojos miran hacia donde no deben mirar. Y pues bueno, claro que le he sentido, pero también he vivido lo contrario, que me tengan envidia. Entonces, cuando vean más feo mi cabello, pues es porque alguien, ¿verdad? Por ahí me tiene envidia. Bueno, es una broma. La verdad, sabemos que la envidia es la tristeza o pesar por el bien de alguien debido a la comparación. ¿El cacique Chuín crees que se haya comparado con el guerrero Coyoltoto? ¿Quién habría tenido envidia de quién? ¿El cacique del guerrero o el guerrero del cacique? ¿Por qué se habrá arrojado Andoeni al río? ¿Quién crees que haya generado la tragedia? ¿O qué crees que la haya generado? ¿Será acaso el augurio del hechicero? ¿La hermosura del guerrero? ¿La hermosura de la mujer? ¿Tú qué crees? Pues compártenos tu opinión al WhatsApp 5570072489. Tu opinión es muy importante. Te voy a comentar un trabajo realizado en la Facultad de Psicología de la UNAM de Rey Martínez y Lucía María en su libro titulado Celos y Envidia. Ellos dicen que la envidia es considerada un vicio por excelencia, un pecado mortal, ya que se involucran pensamientos hostiles e impulsos destructivos, pues lo que está en la mente del envidioso es la comparación que hace de sí mismo con el envidiado, que de alguna forma, a los ojos del envidioso, es responsable de su sufrimiento. La envidia implica hostilidad, destrucción hacia otros, pues se destruye aquello que se envidia, lo que nunca se alcanzará a tener. Si los pensamientos o intenciones del envidioso se realizaran, pues destruiría el bien envidiado,
pues desea que se destruya el bien antes de que lo posea el otro. Se tiende a destruir o devaluar al poseedor del bien envidiado, para así poder elevar la autoestima. Dice la autora que la envidia en su forma sofisticada es una emoción autoprotectora, en el sentido de dirigir los pensamientos y deseos lejos del área de vulnerabilidad y así hacia las posesiones del otro y por lo tanto a su ventaja comparativa, que es una forma de cuidarse, de sentir vergüenza, de sentir humillación ante las propias carencias o por lo menos de exponerse ante uno mismo y ante los demás. A los ojos del envidioso, el self que se tiene que proteger es uno devaluado, defectuoso, ya que lo que le falta es algo que puede creerse. Es un requisito necesario para valer o ser valorado ante los demás. De esta manera disfraza lo esencialmente incorrecto en él y se salva de una hostilidad dirigida hacia sí mismo. Lo anterior conlleva a pensar que es difícil que el envidioso se confiese como tal ante los demás cuando se le pregunta de manera directa. La envidia es uno de los pecados capitales y se tienden a ocultar, no mostrar en público, ni siquiera se habla de ellas. Se niegan o se minimizan los efectos para que nadie se entere. En resumen, ¿estás de acuerdo que hablar de la envidia no resulta agradable a nadie? Que además tenemos poca conciencia de la envidia y que, sin embargo, está presente en nuestra vida personal, familiar y social, y que es más frecuente de lo que nos podamos imaginar. ¿A qué crees que se deba esta falta de conciencia? ¿Será el no querernos dar cuenta de que hay algo problemático en nosotros y que es difícil aceptarlo? Que tenemos que trabajar en ello y que, bueno, es muy común que la envidia se confunda con el egoísmo, se confunda con los celos, pero la mayoría de los casos se piensa que la envidia, pues, es difícil de aceptarla porque ni tú ni yo nos podemos percibir como alguien envidioso. Y bueno, tampoco que tenemos una presencia nociva en nuestra vida, la cual equivaldría, pues, a tener que enfrentarla y tener que resolverla. Pero bueno, si nosotros pensamos o vemos también a nuestro alrededor, vemos personas cercanas a las que conocemos muy bien y también pudiéramos decir que ellos tampoco se escapan a este problema, a sentir envidia, porque parece que la envidia puede aparecer a cualquier edad. No importa si eres niño, si eres adolescente, adulto o de la tercera edad. La envidia está presente de manera universal en el género humano. Y pues bueno, en muchas ocasiones está demasiado arraigada. Por ejemplo, en algún momento recuerdo que una de mis hermanas le llevaron unos zapatos muy hermosos, muy bonitos, del día de su cumpleaños. Eran unos zapatos color negro y con un tacón pequeño y pues bueno, en aquel entonces decíamos, ay, mira qué hermosos zapatos de charol, que brillaban muy hermoso. No sé qué me llamaba la atención de sus zapatos. La cuestión es que a mí no me regalaron unos y no me los compraron. Y pues bueno, se los regalaron a ella. Entonces, eso provocó en mí, me recuerdo, mucho enojo, berrinche, porque al no poseer esos zapatos, lo que hice fue, le corté la correa a los zapatos de mi pobre hermana. Y pues bueno, pasó desapercibida mi pequeña travesura, una travesura que no está justificable, y pues bueno,
yo dije que ella había sido la causante porque no le habían gustado. Y pues bueno, la cuestión es que no era que se los hubieran regalado o que en determinado caso se los hubieran comprado, sino que no debían darle a ella ese regalo. ¿Por qué? Pues por ser ella. Como vemos, la envidia se da desde pequeños y bueno, hay que estar al pendiente con los niños, pues para poder modificar esa conducta. Si me voy así recorriendo toda mi vida, pues también te puedo decir de la experiencia en la adolescencia. Cuando llegaba la hora de dar los diplomas a los mejores promedios, a las mejores calificaciones, dentro de la escuela cada mes, bueno, pues yo siempre me quedaba en el bueno, pues para la otra. Y bueno, nunca pude obtener uno de esos diplomas tan codiciados, pues al mérito del promedio mayor y pues bueno, eso me causaba de alguna manera frustración, nuevamente enojo e inclusive coraje, pero coraje con los que la otorgaban. Y por bueno, es que yo decía, bueno, si yo hice suficiente esfuerzo, suficiente estudio, pues ¿cómo es posible que a mí no me otorgan unos de esos papelitos? ¿Cómo es que no se acredita ante los demás que yo también formaba parte de algo, de un desempeño escolar donde yo soy buena? Y pues bueno, lo cual hacía que yo mirara con recelo a aquellos compañeros que obtenían cada mes, ¿verdad? Y yo trataba de no tener su amistad, de no tener nada que ver con ellos en actividades que se realizaran en equipo, porque pues bueno, me removía ese sentimiento de que yo consideraba que se estaba haciendo una injusticia conmigo, porque yo tenía la misma oportunidad o el mismo campo de oportunidades para poder obtener el reconocimiento. Y pues bueno, a lo que después me enteré fue que si yo nunca tuve un reconocimiento es porque siempre me faltaron 2 décimas. Es decir, los diplomas los daban a partir de 9.5 y yo tenía 9.3. Entonces, por eso no era candidata para poder recibir pues uno de aquellos tan anhelados papeles. Así es que, pues bueno, ahora lo comprendo, que no importa el papel, soy lo que soy, reconozco mi esfuerzo, que es muy bueno, y pues bueno, con esto te refuerzo que sí, ¿verdad? Que soy envidiosa. Y pues bueno, algo que ha llamado mi atención en el libro de Francisco Ugarte Corcuera, en su libro de La envidia de la mala, envidia de la buena. Él dice que cuando se es envidioso hay ciertas cosas que se deben de tomar en cuenta. Primero, no concentrar el pensamiento en quien provoca la envidia. También fomentar la capacidad de admiración, cultivar la empatía, potenciar la autoestima, saberse amado por Dios, crecer en humildad, practicar el espíritu de servicio, amar de manera afectiva y efectiva, hablar bien de los demás, destacar sus logros, aprender a alegrarse de los logros del prójimo y de sus éxitos, fomentar la compasión, tener a Jesús como punto de referencia para amar a los demás, desarrollar la gratitud, evitar comparaciones innecesarias. No es necesario que te estés comparando con el otro, si es mejor que tú, si lo hizo mejor, si que tú nunca vas a poder ser con él. Es decir, tratar de evitar ese tipo de comparaciones y de etiquetas. Ser realistas, contar con que siempre hay alguien que nosotros y aceptarlo y no pasa nada, ¿sí? Valorar lo que tienes, aceptarte a ti mismo, valorarte por lo que eres y no por lo que te estén comparando con los demás o inclusive compararte tú mismo. También tener un proyecto de vida que dé sentido a tu existencia. Actuar con actitud e intención,
teniendo a los demás como mejores que tú. Y algo importante, aprender a trabajar en equipo. Bueno, también menciona qué hacer cuando se es envidiado. Ahora tú eres el objeto de la envidia de alguien. Bueno, pues primero evitar la presunción para no provocar la envidia. No tener miedo a que se noten tus debilidades y tus deficiencias. Porque a veces nos presentamos ante los demás con una máscara que no es la que nos corresponde, solamente por el miedo a que nos descubran que somos débiles o que tenemos deficiencias. Y pues bueno, también a referirse a nuestras cosas personales positivas hay que hacerlo con prudencia y discreción. Porque habemos quienes decimos, no, pues yo soy muy buena en esto, pero también son buenos en aquello. No, pero es que ahí yo también puedo. No, es que si supieras que yo también en eso soy muy bueno. Eso incomoda y genera un malestar en los demás. Y pues bueno, tratar con mucho afecto al que siente envidia hacia ti. Digo, eso tú lo puedes percibir enseguida. Yo creo que has tenido la experiencia de poder vivir y saber quién te está envidiando. También dice promover la emulación, es decir, igualar, promover la igualdad tanto en lo humano como en lo espiritual. Te invito a ir a una breve pausa y regresando continuamos con este maravilloso tema. No te vayas. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Hemos estado hablando de la leyenda otomí que se conoce como el Cuauhixtli. Y es que en todas las culturas ha existido una necesidad de protegerse del mal de ojo que causado por alguien. Y bueno, y hemos encontrado diversos remedios, ¿verdad? Que uno de ellos es este. Te pregunto, ¿cómo pueden mis ojos generar un mal en alguien? Sabemos que la envidia es un pecado capital, pero ¿qué es un pecado? Vamos a ver que la Iglesia Católica dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero contra Dios y el prójimo. A causa de un apego perverso hacia ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una falta de amor y una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Pero, ¿por qué es pecado capital? Bueno, pues el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. Así el pecado tiende a reproducirse y reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios, como son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Vamos a ver este ejemplo que el padre Óscar Holguín menciona en su libro Guía Práctica para la Espiritualidad del Seglar. El árbol del vicio dice que es una manera pedagógica y sinóptica de contemplar por medio de esa imagen los pecados capitales con sus pecados derivados. Aquí tenemos en la raíz como origen de todo pecado al egoísmo, que es contrario al amor. Por eso en la definición de pecado mencionábamos que es una falta de amor a Dios, porque proviene del egoísmo del hombre. En ese árbol podemos identificar nuestro defecto dominante, el cual es la tendencia desordenada más profunda y fuerte en nosotros, que es la raíz y el origen de la mayor parte de nuestras faltas. Por supuesto
que esto requiere un autoconocimiento y honestidad de nuestra parte. El defecto dominante no se da en estado puro, pero una de las dos tendencias, ya sea la sensualidad o la soberbia, es la que prevalece y cada una tiene manifestaciones con las cuales podemos ir identificando las que tenemos. Así encontramos los pecados capitales que se generan de la soberbia: la ira, la envidia, la vanagloria. Los pecados capitales que se generan de la sensualidad son la pereza, la gula, la lujuria y la avaricia. A su vez, estos generan más pecados y más vicios. Y es precisamente los vicios los que nos indican qué pecado capital es más dominante en nosotros. Este árbol ayuda a tomar conciencia de que no aceptamos ser envidiosos, pero las manifestaciones de cómo se muestra la envidia dice que sí somos envidiosos. Como nuestro tema es hablar de envidia, vamos a ubicarnos en este árbol, en el pecado capital de la envidia, y vamos a ver sus manifestaciones. Una de ellas es el odio. ¿Y qué es el odio? Es la antipatía o la aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Surge también o se manifiesta por medio de la murmuración, difamación o crítica. Esto se refiere a quitarle la buena fama a alguien que está ausente con nuestros comentarios, ya sea ficticios o real. El siguiente es el gozo en la adversidad del prójimo. Es decir, alegrarme con el dolor de los demás. Tristeza en la prosperidad del prójimo. Esta surge por cualidades que no tengo y los demás sí, o situaciones de otros que yo deseo para mí. Desaliento. Una actitud pesimista por naturaleza que me derrota antes de comenzar el trabajo. Deseo de ser estimado. Busca que todos lo aprecien, que tengan buena opinión de él. Puede tener intereses en los demás. Cavilación. Es pensar en algo negativo sobre mi persona y siempre creo que todos se traen algo contra mí. Susceptibilidad o suspicacia. Se refiere a ser quisquillosos, molestarse de todos y desconfiar de los demás. Timidez. Tímido por temor a que los demás se burlen. Por lo tanto, no opino para no herir mi orgullo. No reconozco mis propias virtudes. Intriga. Actitud y acción que se realiza con astucia, ocultando la intención real para obtener yo un beneficio. Orgullo, arrogancia, exceso de estima, exigencia conmigo mismo, y me cuesta perdonar mis propios errores. Con esto hemos visto cuáles son las manifestaciones del pecado capital de la envidia. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, afirma: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que para que Dios haga su obra, la gracia de Dios debe descubrir al hombre el pecado que hay en el corazón del hombre, para poder convertir ese corazón
y conferir la justicia y la gracia para la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado, pues la conversión exige el reconocimiento de dicho pecado. Y Dios, al proyectar esa luz en mi conciencia, me permitirá aceptar que he pecado y de esta manera acercarme a pedir perdón. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que la concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el sexto precepto. Bien, Mateo 15, 19 dice que el corazón es la sede de la personalidad, que de dentro del corazón salen las intenciones malas, adulterios, fornicaciones, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. De modo que en el corazón del hombre nacen todo el tipo de sentimientos perversos. No es en la mirada que mis ojos fijan, sino en el corazón del hombre. Ahí donde Dios ha grabado su ley, de ahí brotan toda clase de maldades. Del corazón del hombre. La leyenda entonces nos permite ver que precisamente lo que había en el corazón del guerrero, de la esposa y del cacique, lo que desencadenó la tragedia, mas no el augurio del hechicero, que no había sido los ojos del hechicero, ni los ojos del guerrero, ni los ojos de la esposa, ni los ojos del cacique, los que generaron la tragedia, sino más bien lo que cada uno guardaba en su corazón, lo que cada uno tenía que en algún momento salió a relucir y que esto trajo como consecuencia la tragedia. Pues como mencionamos anteriormente en Mateo 15, 19, dice que de dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios y las fornicaciones. El pastor de Hermas dice: mantente en la simplicidad y en la inocencia y serás como los niños pequeños que ignora la perversidad y destruye la vida de los hombres. Vamos a una breve pausa y continuamos hablando del tema. No te vayas. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Quiero mencionarte que en el Catecismo de la Iglesia Católica se dice que la buena nueva, es decir, el Evangelio de Cristo, renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y los males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres del pueblo, con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida y completa, restaura en Cristo las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo y de cada edad. Es importante esto que he mencionado, porque Jesús jamás está ajeno a la historia de un pueblo, de una cultura. Él elimina errores, purifica, eleva las costumbres de los pueblos, restaura las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o de cada edad. Por medio del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, Jesús nos ilumina y nos enseña lo siguiente.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Sabemos que en la época de Jesús, las lámparas eran de barro y contenían aceite. Y dentro había una mecha que hacía posible que la lámpara estuviera encendida. Tú y yo sabemos que una lámpara alumbra porque en ella se genera luz. Y si dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, es posible que la importancia radica no en la lámpara, sino en la luz que de ella sale, y que el cuerpo queda iluminado por esa luz, lo cual indica que para poder estar el cuerpo iluminado, la luz tendrá que estar dentro del cuerpo. Del mismo modo, deja ver que no está hablando de mi ojo físico, con todo ese proceso de cómo llega la luz y las imágenes al cerebro para poder ver la imagen, sino de algo diferente, de algo que va más allá, no simplemente el ver hacia afuera. Es decir, yo cierro mis ojos y ¿estás de acuerdo que la luz del exterior no da hacia adentro de mis ojos? Sin embargo, mi cuerpo está siendo iluminado por otra luz que viene de dentro. Aunque yo abriera mis ojos y dejara que la luz entrara, dejando que se llevara a cabo ese proceso natural, no logrará que mi cuerpo esté iluminado. Pero también dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Yo te pregunto, si tengo miopía, astigmatismo, nistagmus, diplopia, etcétera, todas esas enfermedades de los ojos, ¿mi cuerpo estará lleno de luz? Claro que puede estar lleno de luz, porque no se refiere a esa salud del ojo que sería la ausencia de esas enfermedades. Entonces tú me preguntarás, entonces, ¿a cuál salud se refiere? Vamos a ver que San Mateo menciona lo siguiente. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Cómo puede tu ojo estar mal? Ya dijimos que no se refiere a la enfermedad física de los ojos, porque mi cuerpo puede estar iluminado a pesar de que mis ojos, pues bueno, tengan una enfermedad. ¿Será acaso que nos esté hablando de los sentimientos, de mis acciones, de mis actitudes, de mi interior? Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia, porque la envidia puede conducir a las peores fechorías. Entonces se refiere que un ojo malo sea mirar con un corazón enfermo. Entonces, si tu ojo está malo, es que el corazón está en él enraizado el pecado, la envidia, los vicios. Cuando nuestro ojo está enfermo y comienza a mirar mal al hermano, es síntoma de que nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma está enferma. No hay luz. Esa luz que es Jesús resucitado, es decir, nuestra Cristo dentro de nosotros. Hemos sacado a Dios de nuestro ser, de lo más íntimo de nuestra persona, dando lugar a infinidad de pecados y vicios que se han ido fortaleciendo una y otra vez por la frecuencia de practicarlos, no dejando lugar a la luz que ilumina las conciencias. Y vaya que se nota
cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad en el interior del cuerpo, en el interior del hombre. Se deja de ver al hermano con esa luz que Cristo nos dio cuando nos bautizaron. Dejamos de ver como Dios mira, para convertirnos en esos ojos enfermos, malos, llenos de sentimientos que nos desgarran y que nos generan dolor, porque no soportamos ver que los demás tengan o estén en mejor momento que nosotros, y eso nos genera un dolor que se expresa, que brota al exterior, y lo único que puede salir de ese cuerpo y de ese ojo enfermo son oscuridades y tinieblas. Nadie puede dar lo que no tiene. Posteriormente, San Mateo continúa: así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Te invito a que retrocedamos a la leyenda que escuchamos al principio del programa. Y yo te pregunto, ¿era el augurio del hechicero lo que provocó que el cacique Chuín asesinara al guerrero? ¿Era el canto del tecolote quien provocó que el guerrero Coyoltotl tomara a una mujer que no era la suya? ¿Fueron los ojos color miel del guerrero, su trato amable y su hermosura, los causantes de que Adoeni se fuera con él y abandonara a su esposo? Dejándonos iluminar por la luz que Dios da a la conciencia a través de su palabra contenida en la Biblia, hemos dicho que el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la distinción entre el bien y el mal. Así el pecado pues tiende a reproducirse y a reforzarse, pero que no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. En conclusión, vemos ahora que todos los participantes de la leyenda habían cambiado su manera de mirar al otro. Cada uno en su momento miró mal, miró con envidia las circunstancias del otro. Salieron al exterior las tinieblas que había en su interior, en su corazón. Pero me surge otra pregunta. ¿El amuleto evitará que las tinieblas que hay en nuestro corazón se vayan? ¿El amuleto generará luz en nuestro corazón? ¿Será necesario traer el amuleto? Como siempre, la mejor opinión es la tuya. Pues bien, hemos llegado así al final del programa. No dejes de compartirnos tu opinión respecto a este tema a nuestro WhatsApp. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No permitas que se enraice en tu corazón la envidia. Recuerda mirar siempre con amor. No le permitas a tus ojos por nada desviarse del amor de Dios. Dios te bendiga. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.